oscuridad, pero entonces, ¿cómo sabes discernir? ¿No tienes que dudar para discernir? Tienes que tener fe. En todo lo que viene en tu vida viene de Dios. Okay. Todo. Ajá, Y tienes que aprender a ser feliz, a fluir con eso, a compartir, a aplicar todas las leyes espirituales en tu vida. Tienes que tener fe en eso. Y si tienes dudas y dices, oye, ¿cómo voy a compartir si esta persona es mala? O a lo mejor Dios se equivocó porque ahorita me está poniendo en una situación difícil. Esas son las dudas. Y de ahí vienen los pensamientos de oscuridad. En cualquier caso, el puñal había sido clavado en demasiadas mentes. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no es Dios. La duda era difícil de expulsar de nuestros corazones. Las razones de Lucifer se clavaron como puñales en nuestras mentes. Otros razonaban que Dios era Dios, pero que tal vez cabían errores en él. Más ángeles salieron en defensa de la obediencia a Dios. Debemos tener fe en Él, Él nos ha creado, pero el discurso luciferino era duro como el horno de hierro, como el hierro, afilado como una espada cortante. Conforme sus razonamientos avanzaban, algunos se dieron cuenta de lo venenosas que eran sus palabras y protestaron con toda la energía de su propia divinidad. Algunos hicieron coro con Lucifer porque ¿por qué ser humildes? ¿Por qué hay que ser obedientes? ¿Por qué someternos? ¿Por qué no podemos ser libres? Satán no quiere hacer nada a nadie, repetían. No quiere hacer de menos a nadie, solo quiere la libertad del imperio de la razón. Y había comenzado la guerra. Pero las razones se hicieron cada vez más hirientes, cada vez más personales, se destilaron venenosos más y más ponzoñosos. Se faltó el respeto a Dios y Dios ya no era más que un opresor. Si hasta entonces entre las jerarquías había habido conmoción, ahora comenzó a darse una verdadera lucha. Aquello ya no era un mero coloquio entre seres inteligentes. Lo que antes eran palabras entre seres que buscaban la verdad, ahora esas palabras se habían tornado cada vez más afiladas. Las palabras ya no eran simplemente portadores de verdad, sino instrumentos cargados deliberadamente de agresividad. Así aparecieron discursos verdaderamente tóxicos frente a otros dulces y acariciadores que hechizaban el alma. Había comenzado un verdadero combate, un combate por la conquista de muchos espíritus indecisos. Entonces siempre están los que siguen a Dios, los que siguen al mal y los indecisos. Y luchan por los indecisos. El número de los que se arrodillaban continuaba creciendo, pero también el número de los que no veían claro y se ponían sin convicción, bajo la sombra de Lucifer, sin convicción, pero con el deseo de no ser arrastrados de su momento hacia posturas definitivas. Los luciferinos hablaban entre ellos, mejoraban sus razones. Los indecisos trataban de averiguar la verdad, pero al mismo tiempo reconocían lo embriagante que resultaba la idea de la completa independencia, de ser ellos los artífices de un nuevo orden de las cosas. El futuro era de ellos, decían los indecisos. ¿Por qué tener que someterse a un Dios que imponía normas contrarias a la dignidad de los ángeles? Bajo Dios había mandamientos, había prohibiciones. Dios enseñaba un camino de renuncia y sacrificio, ascetismo intelectual. La satisfacción que sintieron algunas glorias de ser seguidas por las multitudes de ángeles tenían un sabor especial que nunca antes habían probado. También un ángel podía romper las reglas, aquello era embriagante. ¿Por qué no ser autónomos? La libertad fue la palabra que más repitieron. Pero ahí era poder, ¿no, Cris? No era libertad. Ahí era poder. Era poder. Era poder, no libertad. Una falsa libertad. Así es, sí. ¿No? Teníamos cadenas, no nos habíamos dado cuenta. Sobre los hombros de nuestros espíritus soportábamos un yugo invisible, porque siempre estuvo sobre nosotros. Habíamos nacido con él, nos había dicho que era bueno
que esto era el bien, pero ahora nos hemos liberado de él. Ahora que hemos probado el sabor de la libertad, ya no queremos volver atrás. Lucifer y sus seguidores se alejaron de ese mar de luz. Un poco más lejos de esa atracción espiritual de la esfera estaba su propio destino. ¿Podrían ser ellos ser uno mismo y decidir por su cuenta? Dios lo que no quería era que se convirtieran en pequeños dioses. Quería reservarse para sí el carácter divino porque no podían tratarse de igual a igual. Lentamente se fueron distanciando de la esfera, cuyo peso se les hacía cada vez más insoportable. El bando de los obedientes a Dios luchaba con denuedo, y aquellos que reinaban la fidelidad no solo ofrecían razones para ese, sino que algunos ofrecían también sacrificios espirituales. Otros se dedicaban más a la oración que la verdad, para que la verdad volviera a prevalecer, y otros investigaban la teología y la filosofía y la lógica para poder poner argumentos nuevos. Fue la lucha con armas intelectuales y con las espirituales de la oración, el sacrificio. No había otro tipo de armas, carecían de cuerpos. El número de los que no se arrodillaban en un primer momento llegó a ser 1/3 de todos los ángeles, pero después, gracias a la lucha del esfuerzo de algunos, se fueron humillando ante Dios. El número de los rebeldes se fue reduciendo. Por eso Lucifer se alzó con furor inaudito y utilizó todo el poder de su persuasión, movilizó a todos los que le apoyaban y comenzó a organizar una ofensiva. No quería quedarse solo. Aquello no era simplemente pertinacia y soberbia. Su tono se volvió agrio, su actitud se fue avinagrando de un modo cada vez más intenso. Y no era Lucifer el más radical, no era el más grande, el espíritu el más extremista. Lo rodeaban grupúsculos de seres sin importancia que quisieron hacerse un nombre. El rebelde no solo no les detuvo, sino que les apacentó. Pero a la vez, durante un tiempo, Lucifer quiso aparecer como el término medio entre dos extremos, el de sumisión absoluta y el de rebelión más furiosa. La propia visión que ofreció de sí mismo no engañó a muchos, pero sí a algunos. Cada engaño de Lucifer siempre arañaba a un cierto número de entre las filas. Como eran tantos, cada pequeño porcentaje significaba millones de glorias. La rebelión de Lucifer había sido una insubordinación fría cerebral y al menos extremadamente carente de emociones. Pero imperceptiblemente se fue deslizando por la colina de su ego, y él mismo notó que se fue llenando de odio. Sus razones, su final, cada vez iban más cargados de blasfemias. Un fuego nuevo fue prendiendo en él entre los caídos, con la amargura de ver que cada vez le abandonaban. Los que lo dejaban no es que lo hubieran seguido, pero habían sido atrapados en las redes de la duda. Habían caído en un terreno intermedio entre el diablo y el hacedor. Muchos ángeles extendieron su brazo y le señalaron gritando con voz dura como el mármol: tú, Lucifer, te has convertido en Belcebú. Otros le gritaron: Satanás. Las altas jerarquías exclamaron al coro: eres el diablo. Para otros era Luzbel. Hubo quien le llamó Leviatán. Unos pocos, sus temerosos visbeos, comenzaron a referirse a él como Behemoth. Así recibió muchos nombres que le han permanecido hasta hoy, apelativos que recuerdan los convulsos días de una rebelión, unos admirativos y otros tratando de advertir lo que se escondía tras ese calificativo. Los nombres admirativos continúan siendo usados, aunque con el gesto evidente de ser una ironía, casi parodia. Una cosa quedaba patente: el que antes había sido Lucifer, ahora se había convertido en Satán. Había habido un cambio de nombre porque realmente ya es otro. Luzbel miró a lo lejos como un príncipe que mira desde su trono de la gracia, mirada que mantiene la sangre fría en cualquier evento. Los rebeldes fueron reducidos a una quinta parte de los ángeles. Si una quinta parte de los ángeles se separa, Lucifer cambió, ya no era un ángel bueno, aquí ya se alejó de la presencia de Dios, entonces ya
se volvió un ángel malo. Después el Señor añadió: pero no os lo he revelado todo para evitar que fueran más los desobedientes, que más los que desobedecieran este primer y segundo momento, pero es necesario que sepáis una cosa más, algo que os voy a manifestar para consumaros la esperanza de mis promesas, para forjaros lo más profundo en la fe, para que vuestro amor sea perfecto. El silencio del cielo era total, y que diría omnisciente ahora. En la esfera habló y dijo: Dios hecho hombre nacerá de una mujer, y a esa mujer la ornaré con gracia, sobre toda gracia. Sus virtudes y amor y su heroísmo en mi servicio serán tales que a ella le haré reina de los ángeles. Ella será vuestra reina, la reina de los ángeles. Si las glorias fieles habían admirado el plan del amor que suponía la encarnación, quedaron todavía más embelesados ante la santidad que les mostró en María. También les habló de la Virgen María a los ángeles aquí Dios. Antes de la rebelión de Lucifer había sido bueno, pero no había sido santo. Lucifer había sido grandioso en su naturaleza. Esa mujer lo iba a hacer en lo sobrenatural. De ella iba a nacer la segunda persona de la Trinidad. La puerta, exclamaron todos. El plan era de tal naturaleza que jamás podría haberlo pensado nadie de entre las jerarquías. Qué inteligencia en estas disposiciones, qué santidad de Dios, que llegaba a estos extremos de sabiduría en sus designios. Qué humildad y qué sencillez de la omnipotente, que podría en la cumbre todo lo creado. A una mujer humilde coronaba su obra magnífica con la gema de la humildad. Muchos ángeles sin dudar se postraron ante los designios de Dios, y acto seguido veneraron a la Virgen María, reina de los ángeles. La veneraron ya entonces. Antes de que naciera no había nacido ni un solo hombre, todavía no había ni un átomo en el que el universo, y ellos se postraron ante ella, la madre de la palabra hecha carne. Pero los ángeles dijeron: ya que lo que nos faltaba, si Dios nos pidió antes un despropósito, ahora colma la medida. ¿Qué será lo siguiente que nos exigirá? Hoy nos pide esto, mañana puede pedir que adoremos a una vaca. Pasado mañana puede exigiros que veneraremos como una reina a vuestra abeja o a un matorral. Esto no puede seguir así. Los rebeldes se reunieron en un gran concilio, y de ahí salió la decisión de separarse. Encontraron culpable a Dios. Unos dudaban que Dios hubiera sido el creador, creían que había sido el creador, lo habían dado por supuesto, pero si Dios mismo había aparecido de la nada como ellos lo habían hecho, y si se había arrogado ese título, existimos eternamente, aparecemos de la nada por causa que incluso nosotros desconocemos. Desde luego, si Dios había sido el creador, no solo le daba carta blanca para todo. Aquel concilio de insumisos tuvo el carácter de juicio. Juzguemos a Dios. Sus posturas se dividieron entre los que con serias y graves razones defendieron que Dios nunca había sido Dios, y que los que postulaban la negación de la existencia de Dios, sino que Dios ya no era Dios, y Dios había existido, pero era evidente que ya no. Afirmaban que algunas veces, porque el inefable dejó de serlo, constituirá el objeto de nuestro estudio durante quizá milenios. Puede que este sea el gran misterio del universo angélico. La decisión era definitiva, exclamaron, se apresuraron para la guerra, es decir, intentarían convencer a más glorias para que se unieran a la sedición, y lo lograron. Hubo muchos espíritus que cayeron en las trampas del intelecto, hubo tronos y principados que fueron fieles. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías, el poder del error no podía ser subestimado. Aún así, también fueron numerosas las bajas entre los rebeldes. Muchos ángeles pidieron perdón y se arrepintieron de corazón. Entonces, pues, dice que entre los ángeles, el 14 lo voy a leer también, dice: entre los ángeles fieles a Dios en medio de todas las luchas, hubo uno que se destacó. No se trata de un ángel superior, pero su amor sí lo era. Él fue quien mantuvo más viva la llama de la fidelidad entre los peores momentos de la batalla. Cuando todo se vio más negro, cuando pareció que la mitad de los ángeles iba a rebelarse,
y pudo transmitir esa llama. Se destacó en el bien y fue y alumbró a muchos. Él fue quien en el momento más oscuro, en la hora más terrible de todas las multitudes empezaron a dudar, había gritado en medio del silencio de todos: ¿quién como Dios? Y así quedó su nombre, Mica, él, Miguel, el luchador infatigable e invencible. Miguel se seguía destacando como guerrero. La luz de su vehemente amor iluminó a muchos confundidos. Su amor arrebatador derribó a pocos de los que luchaban a favor del error. Incluso los que combatían con Lucifer reconocían que ningún dardo envenenado con sus razones podía penetrar en la coraza de su fe inquebrantable. En medio de la duda, él fue imbatible. Se le representa con una coraza, pero no porta ninguna coraza. Se trata de una coraza espiritual impenetrable a las seducciones que lanzaban los inicuos. Su única arma era la espada de la verdad sobre Dios. Miguel conocía mejor a Dios que los inteligentes, porque él amaba más. Por eso, los que salieron a su encuentro tuvieron que retroceder. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si vemos, ocurrió como una división en el cielo. Lucifer se desprende de la esfera de los ángeles, se viene al cielo, una quinta parte de los ángeles le siguen, cuando después Dios también les revela que va a poner a la Virgen María para que nazca Jesús. Pues otros muchos ángeles también se desprenden de esa idea, dudan de Dios y vienen también a la tierra, ¿vale? Todos esos ángeles que vienen a la tierra son los ángeles que posteriormente, en la época del diluvio de Noé, empezaron a tener hijos e hijas con las humanas. Empezaron a tener hijos e hijas con las humanas y empezaron a tener no solo descendencia, sino también empezaron a dar enseñanzas. Entonces, la magia, todas las enseñanzas que tienen que ver con que nosotros somos superiores a Dios, o que Dios no existe, o que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios, vienen de esa corriente de los ángeles caídos, ¿vale? Entonces, y los demonios, bueno, fueron expulsados. Se dice que fueron expulsados al centro de la tierra y viven en el centro de la tierra. Entonces, por eso a veces la gente dice que cuando ha ido al centro de la tierra, o cuando se mete en cuevas, ha escuchado incluso lamentos o cosas como si fuera el infierno, porque ahí es donde están atados esos ángeles, esos espíritus. Entonces los ángeles caídos están atados a las cuevas, a los lugares oscuros, a las entrañas. De alguna manera, cuando estalla un volcán como lo que está haciendo ahorita el Popo, tiene mucho que ver con eso también. O sea, también tiene que ver con que hay un ángel que está provocando ese tipo de eventualidades. Pero bueno, de alguna manera todo eso pues está repitiéndose en nuestra vida, ¿no? O sea, es esa la guerra. Es o estoy con Dios, o estoy en contra de Dios, o soy de los que están indecisos. Los tibios. Y los tibios están como, es la guerra angelical es sobre los tibios, ¿eh? A los tibios son a los que se están peleando. Sí, claro. Entonces, pero fíjense, o sea, realmente la prueba de los ángeles es una prueba de fe. Entonces, todas las pruebas que nos ponen a nosotros son pruebas de fe. Lo que Dios quiere ver es la fe que tienes. O sea, si te pone una situación que no puedes superar, que te sobrepasa, lo que quiere ver es tu fe. Si tú sigues adelante con lo que haces, si eres alegre y sigues con actitud con esa situación, entonces ahí es donde Él está como inyectando esa fe. ¿Y cómo se pasan las pruebas? Pues las pruebas se pasan arrodillándose a Dios, ¿no? ¿Qué significa arrodillarse a Dios? Pues no entiendo por qué, pero está bien, pero lo acepto, ¿no? Si tú me lo pones, yo te lo acepto. Que es difícil con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con una enfermedad es difícil decir, no, obviamente no quiero estar enfermo, pero lo acepto, ¿no? Si tú me lo pusiste, lo acepto.
como que no me dejo envolver para que sea, ¿no? Pero sí lo acepto. Y sí te suplico en oración que me lo quites, pero ya lo acepté. No estoy enojado contigo, no estoy como desconectado de ti. Porque el propósito de esos ángeles es como desconectarnos de la presencia de Dios. Entonces muchos ángeles fueron expulsados, fueron llevados al centro de la tierra, y desde ahí, por el odio que agarraron contra los hombres, pues le ponen en su Mauser a todos los hombres, ¿sí? Y eso pasa. A mí me pasó que en alguna ocasión fui a Teotihuacán, según yo, a buscar a un maestro espiritual, a un guía de mucha luz y de multitudes, que después ya entendí que pura vacilada, ¿no? O sea, de veras, pero bueno, fui, pero eso me fue revelado como en un sueño. En la mañana le dije a mi esposa, porque vamos a encontrar a un maestro, y vimos a un señor como en una milpa, con una guadaña, como la muerte, pero le estaba pegando a la tierra, ¿no? O sea, estaba ahí cosechando. Y me acuerdo, me paré ahí enfrente de él y le dije, oiga, ¿usted conoce unas cuevas mágicas por aquí? Que dicen que en esas cuevas, cuando te metes, tu mente entra en punto cero y elevas tu vibración. No sé qué tanta barbaridad le dije, pero, o sea, bien fundamental. Yo estaba buscando, porque yo sabía que había unas cuevas abajo de las pirámides donde te iluminabas, y sabía que muchos se habían iluminado ahí. Y bueno, pues él dijo, sí conozco. Oiga, ¿y no me lleva? Sí, yo te llevo. Fue, metió sus cosas a una chocita que estaba ahí como de maderas y eso, y ya salió y se fue conmigo, se subió al coche y nos fuimos, ¿no? Nos llevó, era como un campo de fútbol, y había una coladera, y saca unas velas y me da una a mí, le da una a Sandra, y pues vamos a meternos, ¿no? Pues va. Yo le dije a Sandy, pues vamos a meternos. Nos metimos y empezamos a caminar abajo de la tierra, ¿no? Eso fue en San Juan Teotihuacán. Entramos por San Juan Teotihuacán. Entonces nos metimos ahí y empezamos a caminar. Bueno, lugares donde no se podía caminar tenías que arrastrarte, entonces te metías y así como pecho tierra, ¿no? Después de un rato, pues sí, tu mente se pone en blanco, pero cañón, o sea, se pone en blanco, así definitivamente, ¿no? Nos dijo este cuate, dice, aguas con lo que piensan, porque aquí se manifiesta instantáneamente, no hay ley de causa y efecto, no hay tiempo. Entonces, obviamente, vas teniendo malos pensamientos, te vas pegando en la cabeza, vas chocando con las piedras. Entonces, pues ya nos metimos y todo. Estuvimos ahí como 4 o 5 horas más o menos. Pues salí como si hubiéramos ido a orar mucho tiempo. O sea, era una sensación como de que estás en un estado, no sé si ustedes lo han experimentado, seguramente sí, como cuando entras en alfa, beta, delta y entras en niveles más profundos de la mente, se siente como una paz así como muy profunda. Bueno, así salimos de ahí, salimos con esa paz ese día, ¿no? Total, que ya de ahí nos fuimos a comer y todo. Después me presentó a su esposa, ya lo tratamos, etcétera. Volví a regresar, volvimos a entrar a las cuevas, pero en otra ocasión volvimos a entrar. Pero en esa ocasión yo me fui más allá, nos metimos hasta abajo de la pirámide del Sol. Y ya nos platicó, aquí hay 17 kilómetros de túneles. Yo desde niño soy un guardián de estas, un ángel me entregó la comisión de ser el guardián de estas grutas de aquí de Teotihuacán.
Y desde niño yo aquí me quedo a dormir, aquí mi hermano y yo aquí veníamos a jugar, toda la vida he estado aquí. Y bueno, pues ya no pasó esa también. Después volví a regresar, pero con gente. Entonces ya voy y le digo a un grupo de personas, pues vamos a las cuevas a iluminarnos, que la iluminación y que ahí está la luz. Pues ahí regresamos con un chorro de gente. Y de repente se pierden personas ahí adentro. Pues ya salimos muchos, pero muchos se perdieron. Y pues ahí estuvimos esperando toda una noche, ¿no? Al otro día, como a las 8 de la mañana, ya sale este cuate con toda su cara así llena de polvo, de que se pusieron a rascar para salir de ahí, del hoyo ese, ¿no? Total que ya salen y todo. Y después vuelvo a regresar yo solo. O sea, como que por dentro mi sentimiento era como de Dios a mí siempre me revela cosas muy especiales o muy secretas. Para que yo regresé, fui a preguntar a la señora y su esposo. No, pues es que mi esposo a veces se pierde durante días, allá se va al monte. Sí sabes lo que mi esposo es, ¿verdad? Y le dije, no sé qué es su esposo. Si mi esposo es un nahual. Y dije, ¿cómo? O sea, como nahual, o sea, como un mago, como un brujo, un chamán. No, es un nahual. Se transforma. Tiene un pacto, se transforma. Así me dijo, tiene un pacto, se transforma. Y yo dije, pues ¿en qué se transforma? Entonces me fui de ahí, no le creí a la señora, me fui de ahí y fui a buscar al Señor. Y fui yo soy muy necio, entonces cuando quiero algo, hasta que lo consigo, se los juro. Y entonces cuando llego ahí a la cancha esa, pues ya me estacioné ahí y me metí, ¿no? Me metí a la cueva según yo a buscarlo. Y pues no encontré a nadie, estuve ahí un rato y después ya me salí, pero vi como que en el coche había como unas patitas como de animal. Hijo, ¿no? Y luego empezamos a tener manifestaciones como de animales, ¿no? Y iba con Sandra. Sandra es la que sabe, me ha acompañado a todas mis chocoaventuras, ¿no? Pero en esa fue como muy duro y muy difícil, porque bueno, ya lo encontré y platiqué con él y le dijo, oiga, su esposa dice que es usted nahual. Dice, yo soy el heredero pues de la sabiduría de aquí de Teotihuacán. Dice, yo soy el que tiene el conocimiento y sí, soy nahual y tengo algunas alianzas, ¿no? A mí me dijo, yo no sé tú qué tanto vienes a buscar y no tienes ni idea de lo que vas a encontrar. ¿Por qué andas buscando si no sabes qué vas a encontrar? Y como que sí me espantó un poco. Después me dijo, mi vela, traía yo una vela, porque se metían con velas. Tenía una llamota así y se estaba consumiendo muy rápido. Yo le dije, oiga, mire, se está acabando muy rápido. Me dijo, es tu vida que te la estás acabando tan rápido. Y entonces agarró tierra de abajo de la tierra de Teotihuacán y le puso así en el pabilo. Bueno, así como la hendidura. Ajá. Y entonces la vela se hizo más chiquita. O sea, la llama se hizo más chiquita. Y me dijo, pero de arriba decidieron que te van a dar más vida. Yo me llamo, tengo muchos nombres. Y ya nos empieza a decir los nombres, pero así como en náhuatl y pues como en dialecto, ¿no? Nos empieza a decir cosas en dialecto. Pero yo entendí que ese era el diablo. Nos salimos de ahí espantados
obviamente muy espantados. Nos fuimos de ahí y después de eso empieza a aparecérsele el Lucifer, empieza a aparecérsele a mis alumnos, se les empieza a aparecer a todos ellos. A mí se me aparece y me dice: ¿qué quieres? ¿Que te dé dinero? ¿Te doy mujeres? ¿Te doy fama? ¿Qué quieres? ¿Qué andas buscando? Yo te lo doy. Dice: lo único que tienes tú que hacer es seguirme, hacer lo que yo te pida, es lo único, y yo te doy lo que tú quieras. Y entonces, o sea, fue algo así como sorprendente. Sandra estaba ahí presente, ¿no? Y le dije: no, definitivamente no quiero saber nada de esto, no sé cómo le hice para llegar hasta aquí. Y de ahí me salgo, pero ya como que ese ángel ya se le había aparecido a muchos de mis alumnos, y entonces mis alumnos pensaron que yo estaba como no sé, embrujado o tal vez poseído, o no sé, algo malo, ¿no? Porque fueron muchas cosas sobrenaturales, como Dios. Así, las mismas sincronicidades que pasan para la luz, pasan para el mal. Yo, les puedo contar todas las cosas, todas las sincronicidades que ese ángel me mandó, o sea, pero igualito, o sea, como, no sé, a veces, por ejemplo, con Dios yo tengo una conexión muy profunda, pues ese ángel me generaba una conexión muy similar también. O sea, el poder de ese ángel es muy, a primera vista se ve muy semejante, es muy confuso, es algo muy confuso. Pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo tú podías saberlo? ¿Cómo identificas? Ajá, No lo identifiqué. Después yo le dije a Sandra: oye, pues si es lo que andamos buscando, y si hay secretos ahí que no nos han revelado, y qué tal. Porque él me dijo, o sea, y te puedo dar el conocimiento si quieres. De inicio te doy el conocimiento, lo que tú quieras. ¿Se te presentaba así en tu mente? No, eso no lo dijo físicamente. Cuando fueron. Ah, ya. lo dijo Nahual, físicamente. le dices que era Nahual. Oye, Cris, pero cuando tú ibas ahí, de todas maneras tú ya estabas en esto. ¿Y hacías oración igual? Igual. Esa es mi duda. ¿Cómo sabes discernir? O sea, ¿en qué momento? O sea, tú tal vez, no sé, no viste una señal, o, ¿sí me explico? Como para que tú te fueras y dijeras: ah, sí es esto. Porque tú estabas buscando luz, no estabas buscando otra cosa. Ajá, pero fíjate, engañó? después de que me engañó, Sí, pero es que por eso quiero saber cómo es que le ese ser haces. engaña. No, por eso. Escucha ¿Cómo mi puedes- historia y a lo mejor ahí te das A ver. cuenta cómo pasó. A ver. Después, o sea, se le apareció a mis alumnos, a personas con las que yo tenía mucha cercanía. Empezaron a decir: es que estoy teniendo sueños con Lucifer y me viene pues me está atormentando, y me dijo que tú estás con él. ¿Es verdad? O sea, las señoras me decían eso, ¿no? Porque aparte era gente que tenía como mucha, pues, videncia, ¿no? Y yo, por más que quise como de alguna manera negar o sea, quise negar como eso, o sea, decir no es cierto, no es así, pues más estuvo ahí como, o sea, se puso muy intenso, se puso a manifestarse en ellas, se manifestaba en mi... Como para presionarte a ti. Ajá, o sea, en Sandra, bueno, en ese tiempo, por YouTube, yo empezaba a subir videos de YouTube, eso fue como en el 2013, yo creo, Eso fue antes de que me revelaran la terapia en Anovios. Yo creo que fue la prueba que viví antes de esa terapia. Entonces, pues de alguna manera, un cuate me habla por teléfono, me dice: oye, vi un video tuyo en YouTube, tienes un don muy bonito con la sabiduría, conoces, o sea, tienes un don que Dios te dejó conocer a profundidad muchas cosas. Nos gustaría que tú vinieras y que formaras parte de nuestra comunidad. Y entonces yo, pues, o sea, dije: ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué onda? Porque aquí ya físicamente estaban viniendo, ¿no? O dije: o es la locura del
la cueva o es la magia que hay abajo de las pirámides La duda, ¿no? o es o soy yo que ya me volví loco, no, pero también mi esposa lo vivió. Y entonces en eso, este cuate nos cita en un VIPS, ahí en Lindavista, ahí sobre Montevideo, nos cita en ese VIPS y pues resulta que es un cuate que es masón, grado 33 creo, y grado 32, pero estaba haciendo su examen para grado 33. Su examen estaba haciendo un estudio de personas que tuvieran una conexión muy profunda con Dios. De personas que tuvieran una conexión. Entonces él estaba estudiando como a la gente que enseñaba Kabbalah en esa época. YouTube empezó en el 2012, 2013. Y en esa época yo empecé luego a subir videos. O sea, yo ando en esto desde... Empecé a subir videos, pero me contacta este cuate, me cita en el VIPS. Llegamos al VIPS y me dice, te queremos reclutar, pero déjala a ella. ¿A Sandra? Ajá, pero divórciate de ella. Lo quería soltar. Una mujer no sirve para nada y no sé qué, y puedes tener las que tú quieras y Ay, Dios mío. el amor no es real y no sé qué. O Qué sea, fuerte. no sé, cosas así muy feas, muy fuertes, pero cañonas. Yo dije, ¿qué está pasando, no? O sea, pero así fue directo a la yugular. O sea, la primera cita te dijo eso. Sí,